Bueno, hoy vamos a trabajar con magnitudes y medidas. Recuerden que nosotros en la última clase habíamos trabajado las medidas de longitud. Dijimos que las unidades de medidas de longitud era el metro, era la unidad base, y luego tenía múltiplos, que sería el decámetro, hectómetro y kilómetro, y tenía sus múltiplos que era decímetro, centímetro y milímetros. Estas son las unidades en las que yo puedo medir las longitudes, que son unidades de medidas lineales. Hoy vamos a trabajar las unidades de medida de superficie, que sería el metro cuadrado, la unidad base, luego los múltiplos y sus múltiplos serían todos estos mismos que puse, pero al cuadrado. Ahora vamos a ver por qué al cuadrado cuando mido superficie. ¿Ah? Si yo, por ejemplo, tengo una figura y digo, voy a calcularle la superficie a esta figura. Lo que ustedes ven en violeta sería el perímetro, la medida del contorno. ¿Ah? La superficie sería todo. Yo tendría que medir todo esto para medir la superficie. Todo esto. ¿Cómo hago para medir la superficie? Puedo utilizar unidades de medidas no convencionales. Yo, por ejemplo, puedo agarrar una goma y decir, ¿cuántas veces me entra esta goma en este cuadrado? Entonces digo, entran tantas gomas. Estos serían unidades no convencionales. ¿Por qué? Porque son unidades que yo la uso, pero la goma del otro capaz que no es igual a la mía. Después están las convencionales, que son las que usamos todos. Establecemos un sistema de medida convencional para que todos usen lo mismo y saber. Si yo digo, mide 2 metros cuadrados, todos sepamos lo que son 2 metros cuadrados, ¿verdad? Bien. Entonces, yo puedo medir las superficies con otras superficies. ¿Ah? Yo puedo dividir esto en centímetros cuadrados y decir 1, 2, 3, contar cuántos centímetros cuadrados entran. O puedo usar fórmulas. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que usar fórmulas? Porque no lo puedo medir con una regla. Porque esto no lo puedo medir con una regla, no es una medida que es una línea que yo la puedo medir con una regla, con un metro. Entonces, yo por ejemplo digo, este cuadrado tiene 15 centímetros de lado, 10 centímetros de lado, 10 centímetros de lado. El lado son 10 centímetros. Como yo sé que un cuadrado, yo para hallarlo la parte de adentro hago 10 que tiene horizontal por 10 vertical. 10 por 10. Entonces digo, este cuadrado tiene 10 centímetros por 10 centímetros. 10 por 10, 100. Centímetros por centímetros, centímetros cuadrados. Por eso es al cuadrado. Porque yo multiplico centímetros por centímetros. Ah, porque si yo hago, miren, si yo hago una multiplicación con factores iguales, como esta, y pongo 2 por 2, me da 4. O lo que es lo mismo, el 2, ¿ah? Una vez la multiplicación, ¿verdad? O 1 por 1, 1. ¿Verdad? Bueno, si yo hago centímetros, centímetros por centímetros, centímetros cuadrados. Si yo lo mido en metros, va a ser metros por metros, metros cuadrados. ¿Tá? Entonces, la unidad de superficie, yo lo que mido es el lugar que ocupa en el plano. Yo si, por ejemplo, tengo un cuerpo, vamos a ver el borrador, y yo digo, voy a medirle la superficie a este borrador. Está mal, ¿por qué? Porque tiene volumen, lo puedo agarrar. Y yo la superficie las mido en el plano. Entonces yo tendría que decir, por ejemplo, yo quiero medir la superficie de esta cara del borrador, con la que borro. Ahí sí está bien, porque esto es plano. Y yo voy a medir cuánto lugar ocupa en el plano. ¿Ah? O sea que acá yo sigo, voy a medir la superficie. Voy a medir esto. A la medida de la superficie, cuando yo le pongo una medida, cuando yo la mido, le llamo área. Entonces, miren, en este caso ya vimos cómo sería la fórmula para hallar el área al cuadrado. Área
con A mayúscula, del cuadrado es igual a ¿qué? El 10, ¿qué es? Un lado. Lado por lado. ¿Ah? O lo que es lo mismo, lado al cuadrado. ¿Por qué? Porque esto es una potencia. La potencia me dice, este numerito que se llama exponente, me dice cuántas veces multiplico a la base. A la misma base, la base es esta. La base es L. ¿Cuántas veces la multiplico? 2, porque el exponente me dice 2, o sea, L por L. Lado por lado, es igual lado al cuadrado. Bueno, espero que les sea fácil y bueno, de a poquito vamos a ir empezando con este tema. Nos vemos en la próxima.